Hola, soy la doctora Mónica Palacios, médico otorrino, certificada en trastornos en el sueño, audioprotesista, manejo del neuromodulador, microbiota y alimentación consciente. El día de hoy vamos a entender por qué cuando le dices a un paciente es que tienes estrés, qué significa estrés realmente a nivel metabólico y qué pasa adentro de tus células para generar un zumbido y por qué unos sí tienen y otros no. Esta paciente tiene 22 años de edad y recorrió 11 médicos para entender qué tenía del zumbido. Les platico. Ella empezó hace 6 meses, por cierto, saludos también ahora a Florida, saludos a Héctor, saludos a Anita, Florida, muchas gracias, gracias por venir, gracias por su paciencia, gracias por su confiabilidad. Esta paciente, 22 años, empezó con un zumbido a los 16 años. Entonces decía, si yo tengo un zumbido y me dicen que todo el tiempo es por ansiedad y por depresión y por estrés, ¿por qué no todos mis compañeros tienen si también tienen lo mismo? Hay algo que se le llama zumbido sumatorio. ¿Qué significa? Que tú puedes tener una causa principal como don Héctor, una causa principal que se llama trauma acústico y además tiene un sumatorio que a veces hace que el zumbido se incremente, a veces sea más, a veces sea menos, o incluso escucharlo de diferentes maneras, a veces más quedito, a veces más fuerte, a veces menos, a veces con campanitas, a veces con sonidos, a veces con aire, y se hace una multitud. ¿Por qué? Porque ellos tienen algo que se llama zumbido sumatorio, es decir, una causa principal más 5, más 6, más 7, más 10, más 11 causas principales, como es el caso de esta chica. Ella empezó con zumbido por depresión. Entonces, ¿qué fue a visitar? Un neurólogo, depresión, y empezó a visitar un neurólogo. El neurólogo le dijo, sí, efectivamente, tú por tu tema de pues ansiedad y depresión, porque tenía los dos casos, empezó a tener ataques de pánico y lo mandó con un psiquiatra. El psiquiatra le dijo, efectivamente, vamos a manejar tu depresión, tu ansiedad, tu agobio, tu problema de ataques de pánico, pero todo inicia porque tienes un mal hábito en dormir. Ya les había dicho que el tener que dormir no es pues una necesidad que tú dijeras, ah, pues si quiero, duermo y si no quiero, no. Es una obligación dentro de nuestros seres como seres humanos en esta historia y en esta tierra, es obligado el dormir, porque el dormir es la parte que recupera, que regenera y que es muy importante hacer el sueño REM y el no REM. Por lo tanto, a ella la derivaron a un otorrino por el problema de trastornos en el sueño. Entonces, ella tenía depresión, tenía ansiedad, tenía trastornos en el sueño y ella empezó a tener un problema de peso porque como no dormía bien, empezó a tener un aumento en una hormona que se llama leptina y el aumento de la leptina le generó sobrepeso y todo esto es un zumbido sumatorio porque esto todavía generaba más zumbido porque a ella le daban atracones, ansia por comer y entonces la derivaron entonces a un nutriólogo. Y entonces ella con el paso del tiempo, con el paso de la vida, pues con ese tema de que tenía que estar corriendo porque tenía que ir a trabajar y aparte estudiaba al mismo tiempo, tuvo un accidente automovilístico y hizo un síndrome que se llama síndrome de latigazo, que entonces eso hizo que aumentara el zumbido. Entonces ella tiene un accidente y lo mandaron al traumatólogo. Estando internada, ella genera una dermatitis atópica o una dermatitis de contacto o una dermatitis alérgica porque hizo alergia a alguno de los medicamentos que fueron ototóxicos y le generaron un zumbido sumatorio. Por lo tanto, después la enviaron a un alergólogo. Cuando ella sale
de todo este tema de su ansiedad, de su angustia, del accidente, los medicamentos le generan un reflujo y la envían al gastroenterólogo. Y el reflujo genera zumbido. Si nos vamos atrás, la depresión genera zumbido, la ansiedad genera zumbido, el estrés por el aumento de cortisol, que es una sustancia neuroinflamatoria. Es normal tener cortisol, todos tenemos cortisol, pero no a dosis alta todo el tiempo, porque la gente anda deprisa, corriendo, incluso esto ahorita sigo con este tema, nada más quiero platicar que la otra vez tuve la oportunidad de atender a otra personita, él es un empresario, y entonces me dice, ¿me da permiso nada más de escuchar un mensaje? Le dije, sí, adelante, en lo que yo hacía la receta. Todo lo escuchó a 1.5 de velocidad, todo. Le dije, ¿sí entendiste lo que dice? Sí, sí entendí. Y así se fue con todos para acelerar. Yo dije, pues como que esa no es la vida que uno quisiera tener, ¿no? Es como de repente yo los invito a todos a pausar y a decir, voy bien, voy por el camino adecuado, voy, voy haciendo lo necesario por mi cuerpo, porque resulta que el cuerpo es el único vehículo donde vamos, no se les olvide. Y entonces este vehículo lo tenemos que tener como en garantía, porque por ejemplo, cuando tú tomas la batuta de un automóvil, ¿qué te dicen? Pues tienes que tener cada 10,000 kilómetros lo tienes que venir a checar. Y nosotros, como, ¿por qué no? Nosotros también tenemos que tener un manual operativo de un control de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos, porque también tienen una vida media en donde también pueden terminar con esta vida media. Pero tomando el caso de esta niña, la leptina, que son esas hormonas que se liberan por la noche, la grelina tiene que aumentar, pero como no duermen, la grelina se baja, la leptina aumenta y el paciente tiene ansiedad por comer, sobre todo lo dulce. Y ahí se empiezan a meter también ansiedad por algunas sustancias como el alcohol, como el cigarro, como la droga o las sustancias químicas, porque no duermen bien. Si todo paciente que tenga un síndrome de ansiedad y además fume, tome y se tenga como estas sustancias adictivas, si durmiera bien, sería otro cantar. ¿Por qué? Porque todo se restaura, todo se relaja y aquí gobernaría la leptina, que la leptina es la hormona de la tranquilidad, de la paz, de la que le avisa la serotonina, elévate, pero no a la dopamina, no a la adrenalina, no a la epinefrina, que son neurotransmisores de acelere. Y lo que generan es una descompensación metabólica, pero a nivel simpático y parasimpático. Entonces, mientras tengamos el sistema aprendido, simpático, mientras no hagamos un alto y digamos, a ver, ¿qué me está pasando? Digo, por ejemplo, esta pacientita, Esther se llama, esta pacientita dice, doctora, si yo he sabido que tengo que hacer tanto gasto y visitando a tantos médicos, hubiera puesto un alto, ¿no? Desde el principio, desde que empezó con su depresión y ansiedad. A veces, aunque no lo crean, hay que vivirlo, pero hay que degustar esa depresión y ansiedad, decir, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué me quiere decir esta depresión y ansiedad? ¿Quiere decir que me falta crecer emocionalmente? ¿Quiere decir que me falta atenderme a mí como persona? ¿Quiere decir que me falta buena alimentación, buenos hábitos? O sea, todo tiene un porqué, pero de ahí se va a que de repente tiene trastornos en el sueño, que empieza a aumentar de peso, que trae el accidente y se hace una cervicalgia, que después se hace una alergia y la envían al alergólogo, que después la envían por un reflujo. ¿Y qué creen? Todo esto es sumatorio, reflujo, alergia, uso de ototóxicos, todo aumenta, aumenta, aumenta. Y de repente el zumbido se ha vuelto loco, se le potencializa y le dicen, ¿qué crees? Tienes hipertensión y tu hipertensión se le llama reactiva. ¿Qué quiere decir? Se estresó tanto, vivió tanto en tan corto tiempo, porque fue en 17 días todo esto, que entonces se le potencializó y ¿qué creen? Visitó un
cardiólogo. Y ya una vez con la visita al cardiólogo le dice, pues, ¿qué cree? Que tengo hemorroides y las hemorroides son parte de un problema del sistema linfático y del sistema de circulación. Entonces la mandaron con un angiólogo. He terminado el evento. Ahora chequen. ¿Cuántos médicos visitó? Neurólogo, psiquiatra, otorrino, nutriólogo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 especialidades que pueden trabajar el zumbido y que si podemos llegar al diagnóstico inicial, por eso es tan importante, número 1, una buena historia clínica. Número 2, hacer conciencia de salud. ¿Qué creen? La salud no se regala. La salud la puedes perder de un día para otro. La salud no se presta. La salud tiene uno que ser conscientes de decir, elijo. La salud es una elección. Elijo que yo quiero estar saludablemente. ¿Qué tengo que hacer? Digamos, todos estos temas, como yo le dije a Esther, a ver, Esther, ya tienes todos estos temas. Tienes hemorroides, tienes reflujo, tienes dermatitis, tienes un problema de trastornos en el sueño, tienes ansiedad, tienes depresión, tienes un problema de cervicalgia. ¿Con qué empezamos? Y me dijo, empiéceme desde explicar qué es la neuroinflamación. ¿Por qué? Porque todos estos temas terminan dañando el cerebro. ¿Dónde? Las neuronas. Las neuronas son las células que trabajan para el cerebro y las neuronas requieren reposo, requieren hidratación, requieren alimentación saludable, requieren ejercicio y entonces es muy importante decir, si yo tengo neuroinflamación, es decir, todas las toxinas, los medicamentos, el mal comer, el mal dormir, el estrés, el cortisol, suben hacia el cerebro y el cerebro tiene algo que se llama glinfa. Nosotros aquí en el cuerpo tenemos linfa y en el cerebro se llama glinfa y la glinfa baña las células, todas las células cerebrales, pero nuestro cerebro es como foquitos de Navidad. De repente se van apagando uno, se va apagando el otro, se va apagando el otro y estos foquitos de Navidad nos dan un focote rojo en donde el paciente dice, no duermo, no tengo ánimos, no tengo pila, estoy muy irritable, estoy de genio y además se me olvidan las cosas. Eso es una neuroinflamación. ¿Debido a qué? Pues que se usó antibióticos, que se usó pues muchos medicamentos que son neurotóxicos o que son ototóxicos, pero que se deberían de usar para cada uno de estos eventos. Pero como yo le decía, a ver, Estercita, ¿y qué tal si desde este momento hubieras tomado el toro por los cuernos antes de haber hecho chuza con todas estas enfermedades? Me dijo, es que si yo he sabido que la depresión y la ansiedad es parte de un ser humano normal en evolución, porque todos vivimos etapas, todos vivimos una etapa, a veces mejor, a veces peor, a veces mejor, a veces peor, pero cada vez es cuando estamos en lo peor, la gente no quiere sentir, la gente quiere pues todo rapidito, pues como este paciente que todo a 1000 por hora y los recados y todo para ayer y no tienen paciencia y yo creo que ahorita en el mundo que estamos viviendo, que estamos en cambio, estamos viviendo un cambio mundial, lo primero que tenemos que hacer es, número 1, identificar qué parte de nuestro organismo es el que se empieza a dañar para empezar a decir, yo elijo un control y un saneamiento porque es de mi elección estar saludable. Número 2, si ya sabes cuál es la elección y qué es lo bueno y qué es lo malo para ti, entonces decir, ya quiero el cambio. Porque aunque yo les dé medicina, aunque ustedes vengan por un nombre, apellido, proyecto, programa, instalar todos los talleres adecuados para cada uno, si uno no decide o no elige el cambio, de nada sirve, de nada sirve. Es más, yo les he dicho, no vengas hasta León, no vengas a Guanajuato, no vengas a verme
si no está en tu conciencia hacer un cambio de vida, porque uno me decía, por ejemplo, yo decía, es que ya no puedes fumar, porque el fumar pues te sigue envejeciendo el cerebro, el fumar te sigue tronando los foquitos de Navidad, el fumar te va a dejar sin poder entender muchas cosas. Tú le puedes explicar a un paciente, y ya me pasó, en serio, se lo expliqué 7 veces. A ver, esta es la primera medicina, entonces me dijo, ¿para qué? Para alergias. Ok, y la segunda para el dolor. Ok, la primera para alergias y luego le daba la vuelta a la receta. ¿Y estos análisis para qué? Ah, pues para ver cómo está el colesterol, los perfiles de lípidos, triglicéridos, tu hígado, tu vaso, tu riñón. Y le daba la vuelta y decía, entonces esta paciente, esta medicina, ¿para qué es esta pastilla? Y yo decía, ¿es en serio? O sea, es en serio. Fácil me tardé 45 minutos en explicar una receta de 2 medicinas. ¿Por qué? Porque no retienen. ¿Y por qué no retienen? Pues porque ellos mismos, al fumar, a tomar mucho alcohol, al usar drogas químicas, pues las neuronas que son la pila del cerebro no repara, no regenera, y se van envejeciendo. Entonces tú tienes un envejecimiento prematuro cerebral. Por eso se le llama neuroinflamación. ¿Qué tenemos que hacer? Usar antioxidantes, hacer cambios de vida, tomar agua, dormir bien, hacer ejercicio. ¿Cuál es el mejor antioxidante? El que ustedes elijan. El resveratrol es muy bueno, es un buen antioxidante. La fruta, la verdura son muy buenos antioxidantes. El NAD, este es un reparador celular que se toma como un buen antioxidante. La vitamina D, la vitamina E son buenos antioxidantes. Aquí lo importante es la elección. Yo elijo para este año 2025 estar saludable, pues tenemos que hacer cambios porque no hay nada gratis, todo lleva un esfuerzo y todo lleva un decir que sí. Les digo un paciente que me dice, doctora, usted dígame cómo no, y yo le digo cómo sí, me voy a curar. Y yo les voy a decir, hagan este eslogan y digan, como no quiero ya estar enfermo, como sí busco la salud. Si te gusta este contenido, compártelo y no se te olvide encender la campanita y nos vemos la próxima semana.